Father, I thank you for this man of God. I thank you that you lead and guide him by your Spirit, Lord. Thank you that it's not by power or might, but by your Spirit always, Lord. I thank you that you give him wisdom and clarity of thought. And thank you, Lord, that the words that come out of his mouth tonight are powerful words led by your Spirit and unctioned by your Spirit. So thank you, Father, that you anoint these lips of clay and that you bring the message across the way you would want it to be taught tonight. So, Father God, I thank you that the word goes out and is fruitful and it brings fruit in our lives and in this season, Lord. And I thank you for that it will grow in our lives in Jesus' name and help us. And Father, I pray for Enrique as he translates, that you give him clarity of thought and a quick mind to listen, understand, and bring the word exactly the same in Spanish, Lord. And I thank you for your Spirit that guides him and quickens him right now and anoints his lips as well in Jesus' name. Amen. 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 Amén. Thank you, Marie. Well, once again, welcome everybody. If you're watching online, Así que una vez más, bienvenidos a todos. We Si, don't si, know- si nos estás viendo online, we don't know where you are in the world, donde sea que estés en el mundo, and you might even watch this later on in a few weeks' time. y también puede ser que veas esto luego en algunas semanas, But what we do know is that the Holy Spirit will anoint this message, pero lo que sí sabemos es que el Espíritu Santo pues va a ungir este mensaje. and He is our senior partner. Y Él es nuestro acompañante senior. So last week, Marie ended up the message. Ended up by saying that we were going to focus on being witnesses for the Lord Jesus. Y hace unas semanas la pastora Marie pues terminó su mensaje diciendo que tenemos que enfocarnos en ser testigos del Señor. And we also learned how powerful it is when we share a personal testimony. Y también compartió que cuán poderoso es cuando compartimos nuestro testimonio. With other people about our relationship with Jesus. Cuando compartimos nuestros testimonios con otras personas acerca de nuestra relación con el Señor. So testimonies are very, very powerful. Así que el testimonio es muy poderoso. So you don't have to know the Bible from the front to the back. O sea que no tienes que saberte la Biblia desde principio a fin, But if you know how you came to know the Lord Jesus Christ, pero si tú sabes cómo viniste a conocer al Señor Jesucristo, you are sharing the gospel with the person that you're telling. o sea, tú estás compartiendo el evangelio con la persona a la que le estás diciendo. So we just need to be attentive to what the Holy Spirit is telling us to do. Así que lo que tenemos que hacer es estar atento a lo que el Espíritu Santo nos pide que hagamos. Amen. And the good news is that we don't have to rely on our own ability. Y la buena noticia son que no tenemos que descansar que no tenemos que depender de nuestra propia habilidad, Because we have a helper when we witness. porque tenemos un acompañante cuando testificamos. Sí. And the Holy Spirit is our partner when we go out there and witness for Him. Y el Espíritu es nuestro compañero cuando testificamos por el Señor. Let's see what Jesus said in John chapter 15. Vamos a ver lo que dice el Señor en el Evangelio de Juan, capítulo 15. And we're going to read verse 26 and 27. Vamos a leer los versículos 26 y 27. And Jesus is addressing His disciples, and He says, "But when the Helper comes, whom I will send to you from the Father, the Spirit of truth, who proceeds from the Father, He will testify of me, and you also will bear witness, because you have been with me from the beginning." Y el Señor se diría a sus discípulos y les dice, pero cuando venga el Consolador, el Espíritu de verdad, que yo les enviaré de parte del Padre, el cual procede del Padre, Él dará testimonio de mí. Además, ustedes también testificarán porque han estado conmigo desde el principio. Amen. So we can see that the great mission of preaching the gospel Así que vemos que la gran misión de predicar el Evangelio
was firstly given to the Holy Spirit fue primeramente dada por el Espíritu Santo and then to the saints who believed in the Lord Jesus. y después a los santos que creen en el Señor Jesús. Amen. So Jesus also makes it clear here Y también Jesús deja claro aquí that the work of evangelism should be carried out que el trabajo del evangelismo debe ser llevado a cabo in partnership with the Holy Spirit. en compañerismo con el Espíritu Santo. And with ourselves, of course. O sea, tiene que ser en compañía del Espíritu Santo y con nosotros, por supuesto. So it's a partnership between the Holy Spirit and us. Así que, bueno, es un compañerismo entre el Espíritu Santo y nosotros. But we need to remember that the senior partner in this relationship is the Holy Spirit. Pero tenemos que entender que el compañero senior es el Espíritu Santo aquí. And unfortunately, these days, there's a lot of churches that don't rely on the Holy Spirit. Y desafortunadamente hay muchas iglesias que no dependen o no descansan en el Espíritu Santo. So when they go out witnessing for Jesus, O sea, cuando ellas testifican por el Señor Jesús, they're not relying on the Holy Spirit to lead them and guide them in doing that. no están dependiendo del Espíritu Santo para que les dirijan y los guíen. So they're trying to accomplish the work of God as almost like a good works program. O sea, ellos tratan de llevar a cabo la obra de Dios casi como un programa de buenas obras, casi así como un programa de buenas obras, And they try and do it in their own strength. y lo intentan hacer en sus propias fuerzas. But that's not the way Jesus intended the way that Jesus intended it to be. Pero no es así como Jesucristo quiso o dio a entender que lo hiciéramos. And that certainly wasn't the case in the early church, in the New Testament church. Y ciertamente ese no fue el caso de la primera iglesia In del Nuevo fact, Testamento. the saints of the first century, De hecho, los santos del primer siglo, they realized that evangelism should be done from the beginning to the end in partnership with the Holy Spirit. sí, la predicación que hicieron desde principio a fin fue en compañerismo con el Espíritu Santo. So when the apostles were taken to be examined before the Jewish council in those days, Así que bueno, cuando el apóstol Pablo fue llevado al concilio, um, en aquellos- this is how Peter answered in the book of Acts, chapter 5. así que bueno, esto es lo que responde, bueno, es Pedro, ¿no? Pedro. Pedro, sí. Es lo que responde Pedro en Hechos 5, And verses 30 to 32. en versículo 30 al 32. So he's addressing the council, the Jewish council, and he says, The God of our fathers raised up Jesus, whom you murdered by hanging on a tree. Him God has exalted to his right hand to be prince and savior, to give repentance to Israel and forgiveness of sins. And we are witnesses to these things, and so also is the Holy Spirit, whom God has given to those who obey him. Así que bueno, aquí se está dirigiendo Pedro al concilio de los judíos y les dice en Hechos 5, 30 a 32, el Dios de nuestros padres levantó a Jesús, a quien ustedes mataron colgándole en un madero. A este lo ha enaltecido Dios con su diestra como príncipe y salvador, para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Nosotros somos testigos de estas cosas y también el Espíritu Santo que Dios ha dado a los que le obedecen. And what's very interesting is that even Jesus didn't rely on his own ability to preach the gospel. Y es muy interesante que ni siquiera Jesús dependió de su propia habilidad para predicar el Evangelio. He only started doing that after he had received the fullness of the Holy Spirit. Él empezó su ministerio solamente después de que recibió la llenura del Espíritu Santo. And only then was he able to complete the work of his ministry in 3.5 years with great power and authority. Y solo después fue que él llevó a cabo su ministerio de 3 años y medio con gran poder. Amen. So that's exactly how Jesus was 30 years old when he got baptized, when John baptized him in the river Jordan. Así que Jesús
fue bautizado por Juan el Bautista a los 30 años en el río Jordán. And what happened at that time? The Holy Spirit, he was filled with the Holy Spirit at that time as well. ¿Y qué pasó en ese momento? Él fue lleno también del Espíritu Santo en ese momento, cuando fue Amen. bautizado. All right, so before Jesus ascended back into heaven, Así que antes de que Jesús ascendiera de vuelta al cielo de nuevo, he gathers his disciples together él reunió a sus discípulos todos juntos and he tells them in Matthew chapter 28 y les dijo en Mateo capítulo 28 and verses 19 and 20, he says this, y en el versículo 19 y 20 les dice esto. and he says to them, "Therefore, go and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit, and teaching them to obey everything I have commanded you. And surely I am with you always, to the very end of the age." Y les dice en Mateo 28, versículos 19 y 20, les dice, por tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes. Y les aseguro que estaré con ustedes siempre hasta el fin del mundo. Amen. So, on the one hand, Jesus is telling his disciples, he's saying, go and make disciples of all nations. Así que por un lado, Él les está diciendo a sus discípulos, a sus discípulos, vayan y hagan discípulos por todas las naciones. Okay. But at the same time, he says, he didn't tell them to start doing it straight away. Pero al mismo tiempo, Él no les dice que comiencen a hacerlo inmediatamente. And he told them that the preaching of the gospel Y les dijo que la predicación del Evangelio, couldn't be done without partnering with the Holy Spirit. les dijo que no podía ser hecha sin el compañerismo con el Espíritu Santo. Let's have a look at Luke chapter 24 and verse 49. Vamos a leer en Lucas capítulo 24, versículo 49. And Jesus says here, "I am going to send you what my Father has promised, but stay in the city until you have been clothed with power from on high." Entonces Jesús les dice, ahora voy a enviarles lo que ha prometido mi Padre, pero ustedes quédense en la ciudad hasta que sean revestidos del poder de lo alto. Amen. So he's Amen. telling them to wait. Así que Él les está diciendo que esperen, Wait for the Spirit, of the Holy Spirit, esperen por el Espíritu Santo, to empower them. para que los empodere, para que sí, Amen. los empodere. And then in Acts chapter 1 and verses 5 and 8, he says, "For John baptized with water," that's John the Baptist, "but in a few days you will be baptized with the Holy Spirit." And then in verse 8, he says, "But you will receive power when the Holy Spirit comes upon you, and you will be my witnesses in Jerusalem and in all Judea and Samaria and to the ends of the earth." Entonces dice Hechos 1, versículos 5 y 8, Juan bautizó con agua, pero dentro de pocos días ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo. Pero cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes, recibirán poder y serán mis testigos tanto en Jerusalén como en toda Judea y Samaria, hasta en los confines de la tierra. Amen. So Amen. he's telling them, go and wait. Así que Él les está diciendo que esperen, que vayan y esperen, And then he says, in a few days, y les dice que en pocos días you will be baptized with the Holy Spirit. ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo. So we can see here that the victory of the gospel Así que podemos ver que la victoria del Evangelio in the early church, en la primera iglesia it happened because the disciples fully obeyed Jesus' command. pasó, o sea, sucedió porque los discípulos obedecieron completamente lo que Jesús les mandó. And what was that command? He said, they waited. He said, go and wait ¿Qué fue lo que les mandó? Él les dijo que esperaran, o sea, vayan y esperen until you are filled with the Holy Spirit. hasta que sean llenos del Espíritu Santo. Then they went out and they preached. Así que después de eso fue que salieron y predicaron. Amen. And Amen. there are many examples in the book of Acts Y de hecho, bueno, hay muchos ejemplos en el libro de Hechos. where the gospel was preached in partnership with the Holy Spirit. Hay muchos ejemplos en el libro de Hechos en los que se ve que el Evangelio fue predicado en compañerismo con el Espíritu Santo. And we're just going to look at two tonight.
Así que bueno, vamos a ver esta noche dos ejemplos. And the first one, in fact, this is very interesting because this has kind of happened to us as well, to Marie and I a couple of years ago. In the book of Acts, chapter 8, Y este ejemplo, bueno, es muy interesante porque nos pasó a le pasó a ellos, a los pastores, hace unos días algo parecido a esto. and we read about Philip, who was in Samaria. Y entonces nos habla de que Felipe, que estaba en Samaria, And many people were being healed, and they were being saved, and they were being delivered. y muchas personas ahí en Samaria fueron sanadas, muchos creyeron. So there was a great revival taking place in Samaria. Y entonces quiere decir que un avivamiento tuvo lugar ahí en Samaria. And all of a sudden, this angel appears to Philip, Y ahí de repente este ángel apareció a Felipe and he tells him to go south towards Gaza. y le dijo que fuera al sur. ¿A dónde? Gaza. Fuera al sur a Gaza. A Gaza. Gaza. Yeah, a Gaza. all know the Gaza Strip. all the news headlines that we have been learning about. But anyway, so the angel tells Philip, who's having this great revival in Samaria, to go to Gaza. Así que bueno, este ángel, pues, después de que estos avivamientos sucedió en Samaria, pues lo mandó a Gaza. So it's quite interesting. Sometimes, people were probably thinking, well, maybe Philip has missed it here. Y es muy interesante porque siempre podríamos pensar, tal vez Felipe maybe he's not hearing from God correctly. O sea, podemos pensar que Felipe no estuvo escuchando bien del Señor o algo que se confundió. But it's interesting to see that how God's will is sometimes different to man's will. Así que bueno, vemos muchas veces que Dios hace algo diferente a lo que el hombre quiere. And I'm sure people criticized him. Y estoy muy seguro que seguramente muchas personas lo criticaron. And they probably said, why are you, there's revival going on here. Why are you going to Gaza now? Y seguramente muchas personas le decían, pero no estás viendo que hay un avivamiento aquí en Samaria, ¿por qué te vas a Gaza? But Philip knew because he was in partnership with the Holy Spirit. Pero Felipe sabía lo que tenía que hacer porque estaba en compañerismo con el Espíritu Santo. So he left by faith, O sea que él vivió por fe. not knowing where he was going. He didn't know where Gaza was. O sea, él no sabía, obedeció sin saber a dónde iba. Él no sabía dónde estaba Gaza. But the good news is that the Holy Spirit had actually planned Pero la buena noticia es que, de hecho, el Espíritu Santo planeó, the deliverance of the whole African continent. planeó la liberación de todo el continente africano con esto. Through the salvation of that Ethiopian eunuch, O sea, comenzando con la salvación de los etíopes, that he would meet. que los etíopes que él iría ahí a conocer, con lo que se iría a encontrar, con lo que iría a encontrarse. Let's read a little bit about, it's actually in Acts chapter 8. We're just going to read 3 verses there, 27 to 29. So Acts chapter 8, verses 27 to 29. Así que bueno, esto lo vemos en Hechos 8, vamos a leer 3 versículos de ahí, del versículo 27 al 29. So Philip leaves the revival, and on his way to Gaza, he says, so he started out, and on his way he met an Ethiopian eunuch, an important official in charge of all the treasury of the Kandake, which means the queen of the Ethiopians. Some people would say Candace. This man had gone to Jerusalem to worship, and on his way home was sitting in the chariot reading the book of Isaiah the prophet. The Spirit told Philip, go to that chariot and stay near to it. Así que bueno, aquí después de este avivamiento en Samaria, entonces está Felipe, ¿no? Y nos dice aquí en Hechos 8 del 27 al 29. Felipe emprendió el viaje y resulta que se encontró con un etíope eunuco, alto funcionario encargado de todo el tesoro de la Candace, reina de los etíopes. Este había ido a Jerusalén para adorar y, de regreso a su país, iba sentado en su carro leyendo el libro del profeta Isaías. El Espíritu dijo a Felipe, acércate y júntate a ese carro.
So there's the Ethiopian guy, and he's reading from the book of Isaiah, chapter 53. Así que bueno, aquí está este etíope y está leyendo de Isaías capítulo 53. And Philip supernaturally pulls up next to him, Y el Espíritu pues lo puso sobrenaturalmente, puso a Felipe junto a él and he explains to him what it meant, what it all meant. y le explicó al etíope qué significaba todo esto. You see how perfect God's timing is. O sea, pueden ver cuán perfecto es el tiempo de Dios aquí. This can only have been the Holy Spirit. Es que solo puede ser el Espíritu Santo. So after hearing Philip preach, O sea, y entonces, después de que escuchó la predicación de Pedro, perdón, de Felipe, the Ethiopian accepts the Lord Jesus as his Lord and Savior. el etíope aceptó a Jesús como su Señor y su Salvador. And he was baptized straight away. Y fue bautizado inmediatamente. And this was clearly a divine appointment. Así que esto es claramente una cita divina. Divina. Amen. Amen. So just after that, Philip was caught away. Entonces, After that happened, Philip was de- disappeared. y después de esto, pues Felipe desapareció. And Después de esto. that does happen. It's happened. People just disappear. Y eso, realmente eso pasa. La gente solo desaparece. That's a miracle. Es un milagro. Not magic. Pero no es magia. Amen. Pero, And it says here, the Ethiopian saw him no more. y entonces el etíope pues no lo vio más. And we can see that in Acts chapter 8, verse 39. Y lo podemos ver aquí en Hechos capítulo 8, versículo 29. 39. Ah, yeah. en capítulo 8, versículo 39. So what happened was after that, of course, the Ethiopian must have gone back to Africa Y así que lo que pasó es que el etíope pues fue de vuelta a África, with the good news of the gospel, fue de vuelta a África con las buenas nuevas del Evangelio. because that was possibly the beginning of the revival in Africa. Y eso fue posiblemente el comienzo del avivamiento en África. Okay. So another example of partnering with the Holy Spirit O sea, que otro ejemplo de compañerismo con el Espíritu Santo we find in Acts chapter 10, se encuentra en Hechos capítulo 10. where once again Peter, who is in partnership with the Holy Spirit, Y vemos una vez más aquí a Pedro, que estaba en compañerismo con el Espíritu Santo, was sent to the Roman centurion Cornelius, who was a Gentile. fue enviado al centurión romano Cornelio, que era un gentil. But God had to do it in a certain way. Pero Dios tenía que hacerlo de una cierta forma. And Peter had a vision. He had a vision 3 times, actually. Y Pedro pues tuvo una visión 3 veces, de hecho. La tuvo. So we're not going to read the whole story but I really want to encourage you to read it in your own time at home. No vamos a leer la historia completa, queremos animarte a que en tu casa tú la leas completa. You can find that in Acts chapter 10, verses 9 to 20. Y lo puedes encontrar en Hechos capítulo 10, desde el versículo 9 hasta el 20. So Cornelius is a centurion of the Roman army. Así que bueno, Cornelio es un centurión del ejército romano. And he was a devout, godly man. Y él era un devoto hombre de Dios. But he hadn't received salvation yet. He hadn't accepted Jesus as his Lord and Savior yet. Pero no había recibido aún salvación, no había aceptado al Señor, a Jesús como su Señor y Salvador aún. So the Holy Spirit, once again, through the message of an angel, Y el Espíritu Santo está otra vez, a través del mensaje de un ángel, he instructs Cornelius to send for Peter. pues él le instruyó a Cornelio para que buscara a Pedro. Now, Peter grew up as a devout Jew, Así que bueno, Pedro pues creció como un judío devoto. and he was taught not even to talk to Gentiles. A él se le enseñó que ni siquiera hablaran It was, con los for- gentiles. it was forbidden for a Jew to talk to a Gentile Estaba prohibido para un judío hablar con un gentil, because Gentiles were considered ungodly, they were considered unclean. porque los gentiles eran considerados impíos, o sea, eran considerados inmundos. But at the same time, the Holy Spirit also made Peter see a vision. Pero al mismo tiempo, el Espíritu Santo pues hizo a Pedro que viera una visión. And for those of us that have read Acts chapter 10, we know what that vision was.
Y para todos los que hemos leído a Hechos, capítulo 10, sabemos acerca de qué era esa It visión. was all kinds of four-footed animals, Era toda clase de animales, all kinds of four-footed animals. o sea, animales terrestres yeah. que eran. And the Lord told Peter to kill and eat those animals. Y el Señor, pues le dijo, en esa visión, el Señor le dijo a Pedro que matara y comiera esos animales. And a lot of those animals were, in terms of Jewish law, they were considered unclean. Y esos animales, en términos de la ley de la ley judía, eran considerados animales que no eran limpios, Yeah. inmundos. So the Holy Spirit was preparing both Cornelius's and Peter's hearts. Y así que el Espíritu Santo estaba preparando los corazones tanto de Cornelio como de Pedro. You see how the Holy Spirit works? Así que podemos ver aquí cómo es que el Espíritu Santo trabaja. Behind the scenes. O sea, que trabaja pues detrás de escenas. And I believe it's when we pray in the Spirit for people, that's what the Holy Spirit is doing. He's working in people's hearts. Y creo que cuando oramos por las personas, pues el Espíritu Santo actúa en sus corazones. Okay, so anyway, the end result is that they end up meeting. Así que como resultado, pues ellos terminaron encontrándose. And let's have a look what happens in verses 44 to 46 of Acts chapter 10. Así que bueno, vamos a ver qué pasó en Hechos capítulo 10, desde el versículo 44 al 46. And it says, while Peter was still speaking these words, the Holy Spirit came on all who heard the message. The circumcised believers who had come with Peter were astonished that the gift of the Holy Spirit had been poured out even on the Gentiles, for they heard them speaking in tongues and praising God. Sí, leemos. Mientras Pedro estaba todavía hablando, el Espíritu Santo descendió sobre todos los que escuchaban el mensaje. Los creyentes judíos que habían llegado con Pedro se quedaron asombrados de que el don del Espíritu Santo se hubiera derramado también sobre los no judíos, pues los oían hablar en lenguas y alabar a Dios. So we can see what happened here. Así que podemos ver lo que ha pasado aquí. The apostle Peter preaches the gospel to Cornelius and everybody that was there. El apóstol Pedro pues predicó el evangelio a Cornelio y a todos los que estaban ahí. And they accept the gospel, they accept Jesus as their Savior and Lord. Ellos aceptaron el evangelio, aceptaron a Jesucristo como su Señor y su Salvador. But what's interesting here is that before they were even baptized in water, Pero lo más interesante aquí aún es que aún antes de que fueran bautizados en agua, they were baptized in the Holy Spirit. ellos fueron bautizados en el Espíritu Santo. And how do we know that? ¿Y cómo sabemos eso? It says there, because they heard them speaking in tongues and praising God. Porque aquí lo dice, porque ellos les oían hablar en lenguas y alabar a Dios. So speaking in tongues is an evidence of being baptized in the Holy Spirit. O sea que hablar en lenguas es una evidencia de ser bautizado en el Espíritu Santo. So these are just two accounts of what happened when the Holy Spirit works in partnership with people. Así que bueno, aquí tenemos pues dos registros de cómo de hechos cuando se trabaja en compañerismo con el Espíritu Santo. But the one thing that's important is that the apostles and the believers were constantly tuned in to the voice of the Holy Spirit. Y aquí lo que tenemos que tener en cuenta es que esas cosas ocurrieron cuando los creyentes pues están en el mismo radio, digamos, en el mismo tono radio con el Espíritu Santo. So Están sincronizados. So the ears, they were synchronized. That's a good word. So they were synchronized with the Holy Spirit. O sea, ellos estaban sincronizados con el Espíritu Santo. Amen. Eso. So they knew when it was God speaking to them Así que ellos sabían que Dios estaba hablando con ellos. or commanding them to go somewhere. O también les mandaba a que fueran a algún sitio. Can you imagine? I mean, a guy like Philip, there's a massive revival going on. Así que puedes imaginarte que, bueno, que había un avivamiento masivo que se estaba llevando a cabo ahí con He must have Pedro. said, Lord, are you sure you want me to go? 'Cause I mean, there's people being saved here, they're being healed. O sea, lo que hablábamos antes de Felipe, ¿no? Que ¿estás seguro, Señor, que yo debo ir allí? Porque yo estoy aquí en Samaria, Amén. cuando estaba Felipe, ¿no? Que decía, pues aquí hay un avivamiento, aquí
ya hay un avivamiento. ¿Estás seguro que quieres que yo vaya allí? And I'm sure the revival carried on, even without Philip being there. Y estoy seguro que el avivamiento siguió adelante aún sin estar Felipe allí en Because Samaria. it wasn't Philip, it was the Holy Spirit that was using people. Porque no era Felipe, era el Espíritu Santo el que estaba usando a las personas. Amen. Okay, so we have to be tuned into the voice of the Spirit. O sea que tenemos que estar así sincronizados, entonados con el Espíritu Santo. And how do we do that? ¿Y cómo hacemos eso? Okay. I'm not going to ask, but we all know how to do that. Eh, bueno, vamos a ver, bueno, perdón, We sí, all- bueno, we vamos a ver cómo se hace eso. And I like the word that Enrique used. He used the word synchronization. Bueno, que le ha gustado la palabra que se ha usado antes, que es sincronizar. So a couple of days ago, when we had our little blackout here in Madrid, Así que bueno, hace unos días, cuando se tuvo el apagón aquí en Madrid, guess what happened? adivinen qué pasó. We all lost connectivity. Todos aquí perdimos conexiones, conectividad, And- cobertura. No one knew what was going on Nadie sabía qué era lo que estaba pasando, because connectivity was destroyed or broken. porque la cobertura se fue. Communication was broken. La comunicación se rompió. And the only people that knew what was going on Y las únicas personas que sabían lo que estaba pasando was those that maybe were in their motor cars listening to the radio. eran aquellos los que estaban thing like that. escuchando la radio. ¿En dónde? Where? In, In there. in the motor car because they had the radio in the Bueno, car. los que estaban en el coche, pues escuchando el radio. Eso era lo que sabían lo que estaba pasando. And if we think about it, this little radio is quite an amazing device. Y si lo pensamos bien, pues el radio, pues es algo, un dispositivo realmente maravilloso. Because all we need to do is pull up the antenna, a little antenna like that, Porque lo único que tenemos que hacer es subir la antena, así como está And- aquí. and aquí. nowadays the motor cars have built-in antennas. ¿No? Motor vehicles, they have built-in antennas. O sea, que los vehículos de motor pues tienen la antena. But in many years ago, my car used to have an aerial like this. Sí, sí, hace mucho tiempo pues había un área fuera, ¿no? Yeah, on the Ah, outside, yeah. o sea, había afuera pues una antena así como esta. And then you turn it on, and it catches the waves, the sound waves of the different channels, the different radio channels. Así que bueno, uno buscaba pues la señal y sincronizaba la emisora que se quería y buscaba la señal. La antena buscaba la señal. So this is a radio that I actually bought online because you can charge it. You can charge it by winding it up. Y bueno, esto es una radio que compré porque me gusta, porque se le puede dar cuerda. You don't need batteries. O sea, no necesita batería, se le puede dar cuerda. All you do is you put it on, Así que bueno, lo que pasa es que aquí se enciende and you turn the dialing knob, y puedes ahí sincronizar el dial. and you can just tune it. You can tune it to any channel you want just by turning the dial. Así que puedes sincronizar el que quieras ahí, solamente con girar el... But it's catching different channels, different sound waves. Bien, entonces él atrapa las ondas, ¿no? Diferentes ondas. So just De- like this little radio, Así que nosotros somos así como este radio, but tuning into the different channels, que nosotros podemos ser sincronizados con diferentes canales. our spirits need to be tuned into the voice of God. Nuestro espíritu tiene que estar sincronizado con la voz de Dios. And how do we do this? ¿Y cómo hacemos esto? We do it by spending time in God's word Lo hacemos pasando tiempo con la palabra de Dios and in praying y orando and fasting, y ayunando, because that makes us more sensitive to the voice of the Spirit. porque esto nos hace más sensible a la voz del Espíritu. And the second last verse tonight is John chapter 10, verses 27 to 28. Y el penúltimo versículo de esta noche, pues que vamos a leer es Juan capítulo 10, del versículo 27 y 28. And Jesus says, "My sheep listen to my voice. I know them, and they follow me. I give them eternal life, and they shall never perish. No one will snatch them out of my hand." Entonces, dice en Juan capítulo 10,
versículos 27 y 28, mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco y ellas me siguen. Yo les doy vida eterna y nunca perecerán, ni nadie podrá arrebatármelas de la mano. And then the last verse for the night is Romans chapter 8 and verse 14. Y entonces, y el último versículo para esta noche es Romanos capítulo 8, versículo 14. And it's the Apostle Paul. He's addressing the Romans and he says, for those who are led by the Spirit of God are the children of God. Y aquí pues se dirige Pablo a los romanos, en la epístola a los romanos, les dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. So just like this little radio, Así que así como este radio, pequeño radio, we need to be finely tuned into God's voice. tenemos que ser finamente sincronizados con la palabra de Dios. Jesus said, my sheep know my voice, and the voice of a stranger they will not follow. Jesucristo lo dijo, que mis ovejas oyen mi voz y la voz del extraño ellos no van a seguir. And guess what, guys? There's lots of strangers out in the air. Y adivinen que hay muchas ondas extrañas Because en el aire. The Bible actually calls the devil the prince of the power of the air. La Biblia le llama las potestades del aire. Les Amen. llama. So as we go into this week Entonces, bueno, así como durante esta semana and during the course of this month, y también en el transcurso de este mes, let's ask the Holy Spirit to lead us pidámosle al Espíritu Santo que nos guíe, to who he wants us to speak to que nos guíe a quién tenemos que hablarle and to tell our story to. y a quién le tenemos que dar nuestra historia. Because we've all got a story. Porque todos tenemos una historia. I've got a story just what happened to me yesterday. Yo tengo una historia solamente de lo que me pasó ayer a mí. Enrique and myself and Aim, we were running through the center of Madrid. Así que estábamos corriendo con nosotros y otra persona And we en el centro de Madrid running very busy, running across this busy street. y corrimos y cerca de una calle que estaba muy concurrida And all of a sudden, this young man on a bicycle comes whizzing past. y de repente pues nos atravesó una bicicleta que estaba muy rápido, iba corriendo muy And rápido I didn't even see him, and I literally I collided with him. y yo no la vi y pues sí colisioné con esta bicicleta. But just behind him was a big truck. Y justamente atrás pues había una van muy grande, una camioneta. Thank God the man on his bicycle was okay, and I was okay. Gracias a Dios que el muchacho de la bicicleta y yo estuvimos bien, But the man in the truck, pero el hombre que estaba en la camioneta más grande, en la van, he said to me in Spanish, and I didn't really know what he was saying. me dijo en español, que no entendí muy bien lo que estaba diciendo, pero lo entendimos, lo But oímos. Enrique, my able translator, Y yo lo escuché que lo dijo en español y yo said lo to me, entendí. you know what he's telling you? Eh, He said he's telling you that what happens if it was me that you collided with? pues claro, él dijo que ¿qué hubiera pasado si hubiera sido yo el que chocó contigo en vez de la bicicleta? So I can just say, praise God. The angels were around me. Y yo solamente puedo decir, alabado sea Dios, o sea, ángeles estaban alrededor de mí. So the man on the bicycle had a little graze on his hand and on his knee, and I had my thumb got a little bit bent. Y bueno, la muchacha en la bicicleta pues solamente tuvo una pequeña raspadura en las manos, But we both alive to tell the tale. pero que ambos Tell the estamos story. vivos para contar la historia. So all I want to say is, today could be our last day. Y lo que quiero decir es que hoy pues, puede ser nuestro último We día. can go out of here tonight, Puedes así esta noche al salir, cruzar la calle, walk across the street, cruzar a la calle, por and ejemplo, if we don't trust God, for His protection, y si no confiamos en Dios por su protección, we could be in heaven in a little while. podemos estar en el cielo dentro de en poco tiempo. Amen. So you never know when when it's your day. Entonces, o sea, nunca sabes cuándo es tu día, But God does, He does protect us. pero Dios nos protege. What I'm saying is we must be ready. Pero también estoy diciendo que debemos estar listos. And the question is, are you ready? Y la pregunta es, ¿estás tú listo? Because if you had to die tonight, Porque si tú mueres esta noche, are you sure that you will be going to heaven? ¿estás seguro de que vas a ir al cielo? And if you're not sure, Y si no estás seguro, you need to make sure. tienes que asegurarte. And the way to make sure Y la forma de estar seguro is that Jesus said, es que Jesucristo dijo, if you believe in your heart
que si tú crees en tu corazón and you say with your mouth, y dices con tu boca, Jesus Christ is Lord, Jesucristo es el Señor, you will be saved. tú serás salvo. And he says that all who call upon the name of the Lord Y dice que todo aquel que clama en el nombre del Señor will be saved. será salvo. So if you're watching this tonight, or if you're watching this at a later time in the future, Así que bueno, si estás escuchando esto esta noche o lo escuchas más adelante, en el futuro, and you want to accept Jesus as your Lord and Savior right now, y quieres aceptar a Jesucristo como tu Señor y Salvador en esta misma hora, then pray this prayer with us. ora esta oración con nosotros. I'll pray in English, Enrique will pray in Spanish, Sí, vamos a orarla en inglés y en español. and the Bible says you will be saved. Y la Biblia dice que tú serás salvo. Dear Lord Jesus, Querido Señor Jesús, I come to you just the way that I am tonight. vengo a ti así como estoy esta noche. I admit that I'm a sinner. Yo admito que soy un pecador. I ask you to forgive me of my sins. Yo te pido que perdones mis pecados. I ask you to come into my life. Yo te pido que vengas a mi vida. I ask you to be my Savior, Yo te pido que seas mi Salvador, to forgive my sins, que perdones mis pecados and to come to be my Lord and my Savior. y que seas mi Señor y mi Salvador. I believe you died on the cross. Yo creo que tú moriste en la cruz. I believe you paid the price for my sins. Yo creo que tú pagaste el precio por mis pecados. And I believe you rose from the dead. Y yo creo que tú resucitaste de la muerte. And I declare that with my mouth tonight. Y yo declaro con mi boca esta noche, And I believe it in my heart. y lo creo en mi corazón, And therefore I am born again. y por lo tanto yo soy nacido de nuevo. I am saved. Soy salvo. And if I had to die tonight, Y si yo muero esta noche, I would go straight to heaven yo voy a ir directamente al cielo to be with you, para estar contigo, because that's what your word says. porque es lo que dice tu palabra. Thank you, Jesus, Gracias, Señor, for being my Savior por ser mi Salvador and for being my Lord y por ser mi Señor. from this day forward. Desde este día en adelante. Amen. Amén. Amen. Amen. Well, if you prayed that prayer, and we'd love to hear from you, Así que bueno, si tú hiciste esta oración, queremos saber de ti, that you can grow into the knowledge of what God's plan is for your life. para que crezcas en el conocimiento de lo que Dios quiere para tu vida. So find a good Bible-based church wherever you are, wherever you live. Así que encuentra una iglesia fundamentada en la Biblia, donde estés, donde vivas. If you need help from us, you can look us up on our website, Y si quieres oír de nosotros, pues puedes buscarnos en nuestra página web and we'd be very glad to help you. y estaremos muy encantados de ayudarte. It's emccmadrid.com. La página web es www.emccmadrid.com. Amen. Amen. Well, if any of you need prayer as well, Así que bueno, si alguno de ustedes necesita oración también, then write to us. escríbanos. It's info@emccmadrid.com. Nuestro correo electrónico es info@emccmadrid.com. Amen. We'd love to hear from you. Queremos escuchar de ti, saber de ti. Amen. God bless you all. Dios os bendiga a todos. Have a great week. Tengan una semana grandiosa And go out there and tell your story y vayan ahí y cuenten su historia about how Jesus saved your life. acerca de cómo Jesucristo salvó vuestra vida. Amen. If you got saved Amen. tonight, Y si has sido salvo esta noche, go and tell the first 3 people that you see ve y dile a las 3 primeras personas que tú veas what happened to you tonight. lo que pasó contigo esta noche. Amen. Amén. Amen. God bless you. Amén. Dios le bendiga. Amen.